Amigos, ¿cómo están? Qué gusto tenerlos de nueva cuenta con nosotros. El día de hoy tenemos un invitado muy especial que nos platicará acerca de su trayectoria como perfumista alrededor del mundo, experimentando con los sentidos, en donde también nos hablará acerca de la integración de los olores en los medios digitales que existen hoy en día. Sin duda, un tema interesante que nos hará reflexionar en cuanto a nuestros sentidos. Así que acompáñenos en este enfoque más a conocer a Najib Ashaibu. ¡Arrancamos! Y bueno, amigos, nos encontramos de regreso aquí con Najib, un amigo que conozco desde hace bastante tiempo. Y pues cuéntanos, ¿cómo te sientes, Najib? Hola a todos, yo me siento muy bien. Gracias por la invitación, Alex. Es un placer estar aquí con todos. Y esto va a estar interesante. No, pues te contrario, gracias a ti por estar aquí. Y pues cuéntanos a qué te dedicas, qué nos podrías platicar. Yo soy perfumista, o sea que hago fragancias yo creo los perfumes para jabones, perfumes, velas, suavizantes, todos los productos que necesitan aroma. Hoy en día todo está perfumado y está perfumado por gente como yo, que crea olores de todo tipo para satisfacer las necesidades olfativas de cada día, del cotidiano. También yo acabo de regresar a México. Estuve en Francia estudiando química, perfumería, trabajando en Inglaterra y en Singapur antes de regresar aquí. También hice muchas experiencias multisensoriales con perfume, como con realidad virtual y teatro principalmente, de las que platicaremos un poco después. Ok. ¿Qué podrías decirnos de allí? Tú que trabajas, bueno, algo que tiene que ver con los sentidos, particularmente los olores, el olfato. ¿Qué son los sentidos y para qué podrían usarse, ¿no? Tradicionalmente, se sabe que tenemos 5 sentidos: la vista, el oído, el tacto, el olor y el sabor. El olor y el sabor están muy conectados entre ellos. Y al final todos los sentidos se reúnen en el cerebro, ¿no? Para crear nuestra realidad y la ilusión del mundo que nuestro cerebro crea para nosotros. Entonces, algo muy interesante es que cada quien percibe el mundo de manera diferente, según qué tanto pueden ver, qué tanto pueden oír, qué tanto pueden degustar. Hay gente que huele mucho mejor que otros. Hay gente que ve más o menos colores, lo que va a volver el mundo una experiencia diferente para cada uno. Los sentidos son muy interesantes, y sobre todo el hecho que hoy en día, con el mundo visual en el que vivimos, lo más importante es la vista y el oído. Los otros sentidos están un poco puestos así como un poco retirados de nuestra realidad cotidiana, que por desgracia también afecta mucho nuestro bienestar. Por ejemplo, hoy en día hay gente que todos necesitamos abrazos, así, besos, cariño, y al final el tacto es algo que por la vida digital estamos perdiendo un poquito. El oído, la vida cotidiana es muy ruidosa, y también tenemos acceso a bocinas muy fuertes y salas de cine y conciertos que son muy fuertes, entonces estamos perdiendo también nuestro oído. Y la vista, estamos siendo estimulados todo el tiempo por pantallas, comerciales, fotos, que al final tenemos que rebalancear un poquito cómo percibimos el mundo a través de los ojos y de los sentidos en general. Por eso es importante andarse paseando y oler y tocar texturas para entender que la vida es multidimensional. Como que se está perdiendo esa parte, digamos, instintiva, incluso a veces
románticas, ¿no? Por así decirlo, de los sentidos, ¿no? Sí, es muy cierto también, porque lo necesitamos mucho menos. Hoy en día es cierto que no tenemos que correr de algún depredador que esté cerca y que lo tengamos que oler. Hay muchos menos fuegos que antes, entonces no tenemos que oler el olor a quemado. Entonces ya la comida ya viene muy bien, en muy buen packaging, entonces ya no tenemos que oler si se está pudriendo, si está mal. Es como que el olor y el olfato ya no es un sentido tanto de alerta y de peligro. Eso es más bien la vista y el oído. Y entonces poco a poco hemos estado perdiendo la importancia de lo que es el olfato, por ejemplo, porque ya no es tan primordial a nuestra existencia como la vista, por ejemplo, como saber leer, como saber escribir en una computadora, o entender Excel, o entender cómo se usa un celular. Los celulares, por ejemplo, meten cosas de tacto, reaccionan al tacto. Entonces cuando estamos tecleando en una pantalla, se oye tac, 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 o se siente una vibracioncita. Y eso es para volver la experiencia más real y más interesante. Al final, si logramos orquestar todos los sentidos positivamente, tenemos una experiencia que es mucho más real, y la gente lo sabe de más en más esto. Entonces, justamente esa sobresaturación audiovisual hace perder ese tipo de sentidos, ¿no? Un poco como el olfato y el gusto, ¿no? Por ejemplo. Sí, también el gusto. Hoy en día también tenemos una diversidad de gustos que es muy grande, ¿no? Entonces tenemos dulces de todos los sabores, frutas que vienen de todo el mundo, recetas que vienen de India, de España, de Francia, de México, de Estados Unidos. Entonces también culinariamente tenemos una diversidad de sabores que es muy, muy grande. Pero es cierto que la estimulación que tenemos visual hoy en día es tan grande que a veces puede ser demasiado. Entonces a veces necesitamos probablemente desconectarnos un poquito, o leer, o cerrar los ojos nada más. Ver la naturaleza, por ejemplo, es muy importante. Ver árboles, cosas así, relaja el cerebro, relaja todo. Y al final la cosa que consumimos principalmente, que sean videos, que sean películas, que sean fotos o artículos escritos, es por la vista. Vamos en un coche, vamos manejando, hay que estar atento a lo que pasa. Vamos caminando en la calle, cruzando una calle, pues hay que estar checando que no llegue un coche para atropellarnos, ¿no? Entonces, que se pierda tal vez, pero al mismo tiempo nunca se ha vendido tanto perfume, por ejemplo. Entonces vemos que a la gente le gusta esto, le gusta oler bien, le gusta, o sea, tener un olor que ellos pueden controlar, porque es importante al final, en lo primordial de nosotros mismos, estimular cada sentido que tenemos. ¿Qué podrías decir que es realmente lo más particular que tiene el olfato? Los sentidos, cuando llegan al cerebro, si tocas algo, si ves algo o si lo escuchas, son estimulaciones que pasan hacia los nervios, por los nervios, hacia el cerebro, y son estimulaciones eléctricas, que al final son todas las mismas, pero codificadas de manera diferente. Entonces, todas estas, que no es el olfato, son filtradas por nuestro cerebro dependiendo de nuestras experiencias, o de lo que, cómo nos sentimos ese día. Entonces tenemos algo muy importante, que es que por más que estén pasando 1000 cosas enfrente de mí, mi atención se focaliza en una, y entonces tenemos este mecanismo cerebral que nos permite concentrarnos en lo más importante. Entonces tú tienes una foto, esta cosa aquí, pero yo me concentro en ti. Y eso es el cerebro que está filtrando la información que no es útil, para permitirnos ser útiles nosotros. Con el olfato, esa estimulación llega de la nariz al cerebro directamente, sin ningún filtro. Y por eso mucha gente huele algo particular y le recuerda a casa de sus abuelos, o
o al pastel de la tía, o a este momento particular en su infancia en el que estaban corriendo en un campo, por ejemplo. Y es porque el olfato está muy conectado con la parte de la memoria del cerebro. Y al parecer, gente que pierde el olfato pierde recuerdos también. El olfato te permite darle color a la vida, en realidad. Es como, yo siempre digo que es como ver la vida en 3 dimensiones. Porque si te pasas en la calle y huele a flores atrás de un muro, no puedes ver las flores, pero puedes olerlas y puedes imaginar que están ahí. Entonces es un sentido muy poético, en realidad, que le agrega magia a la vida. El ejemplo clásico es en un libro francés muy importante que se llama A la búsqueda del tiempo perdido, de Marcel Proust, que tiene este momento clásico en la literatura, que se come un pastelito que le hizo su tía y describe durante 3 páginas cómo lo hace recordar su infancia. Y es el efecto de la Madeleine de Proust, que es, o sea, lo escribieron en la literatura, pero ya es algo casi científico de cómo un recuerdo sensorial nos puede llevar hacia un recuerdo personal. Que al final cada quien come un pastel, el mismo pastel, pero a cada quien le va a afectar de manera diferente. Entonces, por ejemplo, es muy importante para mí, cuando llego a un país nuevo a trabajar, ir a probar los dulces, por ejemplo, para saber qué dulces comió la gente cuando eran chiquitos. Ir a oler los suavizantes para saber qué es el olor de limpio para esta gente. Y en cada país es diferente. Entonces, en cada país, dependiendo de lo que han consumido, cambia. Entonces, en Brasil, por ejemplo, tienen unos dulces negros así, que son puro azúcar, son demasiado azucarados. Pero para ellos son deliciosos y les encanta. Al mexicano, por ejemplo, es de los únicos países en los que tienes chile con azúcar. Entonces nuestros dulces pican. Es muy particular de México. Y, por ejemplo, en Francia no pueden comer picante, pero en Inglaterra sí, porque tienen mucha comida india. Entonces están acostumbrados a comer picante. Entonces, dependiendo de estas cosas de cada país, al final te puedes entender como el imaginario colectivo de la gente y su pasado, y crear cosas que estén coherentes con esto. ¿Tú Alex, tienes un olor que te recuerda a tu infancia? El olor de las tortillas recién hechas. Sí. Mi familia, por parte de mi papá, de Culiacán, Sinaloa, me recuerdan cosas, ¿no?, de mi infancia. La tortilla le puede recordar a la mayoría de los mexicanos, les recuerda algo el olor de la tortilla. Lo cual es muy interesante para pensar en cómo hacer estas cosas. Bueno, ¿qué proyectos o cosas digitales, por ejemplo, entretenimiento, cine, realidad virtual y todo eso, existen, digamos, en base a los perfumes? Creo que vale la pena hacer una genealogía de cómo siempre evoluciona lo multisensorial en el entretenimiento. Sí. Entonces, por ejemplo, hay evidencia escrita que los romanos, antes de obras de teatro grandes, soltaban palomas blancas con perfume en las alas. Y las palomas, al volar, soltaban perfume sobre la gente, por ejemplo. Hoy en día, en el último siglo y medio, pasamos de ver pinturas a ver películas mudas en blanco y negro, a ver películas mudas en blanco y negro, o sea, películas en blanco y negro con sonido, a ver películas con color, sonido, hasta experimentos más extravagantes como hacer cines 4D o cosas del estilo, en el que al final lo que queremos es hacer que la persona, la audiencia, esté más inmersa en la experiencia, y que se vuelva una experiencia inmersiva en la que la gente se sienta que está ahí mucho más. Yo por eso uso los perfumes en el teatro y en el cine de realidad virtual,
para hacer que la gente se imagine todavía más que está en ese lugar, porque puede oler el plato que se está cociendo, puede verlo, puede escucharlo. Y a mí lo que me interesa es eso. Entonces, por ejemplo, con Greenpeace hicimos un proyecto de ir al Amazonas para recrear el ambiente en el que una tribu que está luchando contra un proyecto que va a destruir mucha parte de su territorio, para que nosotros podamos entender cómo viven ellos y sentir empatía por ellos. Entonces, lo que hicimos fue crear una experiencia multisensorial completa en la que la gente se pone una máscara de realidad virtual. Entonces ahí tienen 3D y visual, grabando con, 3D visual y con audífonos. Pero aparte de eso les metimos calor, humedad, tacto, así que sea tacto agradable o tacto así como placentero, que te haga relajarte. Pusimos perfumes, varios perfumes, algunos que eran así como el olor del café, para que sientas el café y que te sientas en casa y que te sientas como en desayuno o en comida. Pusimos olores que creamos para la jungla, olores que creamos para ciertas escenas de la película, en el que la gente al final siente que puede ver la película y que está ahí porque también lo puede oler. Entonces esto es muy interesante. Toma mucho tiempo de trabajo, porque hay que involucrar a mucha gente de diferentes disciplinas, lo cual no es siempre fácil, pero al final es interesante este trabajo multisensorial, porque es un trabajo multidisciplinario. Y creo que en el futuro hay mucho potencial para trabajar sobre estas colaboraciones entre digital y real, porque al final, si quieres que la gente venga, si propones un perfume, la gente tiene que estar ahí, porque si no, no lo puede oler. Entonces también hace que la gente se mueva más y venga venga a tu evento y salga de nuestras pantallas nada más. Creo que South Park hizo un ejemplo un poco chistoso así, pero también enseña la falta un poco de inspiración y conocimiento, tal vez, que hizo una mascarilla que puedes usar en un juego de South Park, en el que a veces huele a pedo, ¿no? Y al final no sé qué tan agradable fue, ni siquiera sé si alguien compró eso, porque no entiendo quién quisiera comprar eso. Sí, para oler a pedo. Para oler a pedo, sí. La ciudad huele suficiente a eso. Pero al final, tal vez, sí, fue un experimento interesante para ver para agregar una capa más a la experiencia de juego. Pero a lo mejor con un poco de falta de imaginación, ¿no? Pues así decirlo. Pues lo hicieron de broma. Sí, ¿no? Cuando yo creo que tuvieron que haberlo hecho más seriamente, tal vez. Pero al final lo hicieron y eso es lo importante. Y creo que en el futuro, que estamos buscando más y más a estar así como en esas experiencias, queremos sentir cosas, queremos ser parte de esto, y podemos ver que al final la competencia de Netflix, por ejemplo, son juegos de video más bien, que están cambiando la experiencia más activa de la gente. Entonces, ¿cómo hacer que todavía se pueda experimentar más y más y más? Y yo creo en lo personal que puede ser una de las soluciones puede ser con olores, por ejemplo. Por supuesto. ¿Qué opinas de la obra, la novela, la película de El perfume? La verdad es que yo aprendí que este trabajo existía gracias a la película. Fue mi primer real momento en el que me di cuenta que era un trabajo que se podía hacer, y como que fue un momento muy importante para mí. A mí el libro y la película me gustan mucho porque realmente ves que con las palabras y la imaginación te pueden hacer oler cosas. Entonces, que a veces ni siquiera necesitas que esté ahí el olor para olerlo y para imaginártelo, y se me hace un perfecto ejemplo de cómo puedes estimular un sentido con otro. Es la historia de alguien muy interesante que no percibe el mundo a través de la vista, por ejemplo. Para él lo único importante son los olores.
Y por eso es que parece un monstruo. También, obviamente, porque mata a personas, pero también parece un monstruo porque no lo entendemos. Porque no podemos entender que alguien no esté tan implicado con el mundo visual que nos rodea a todos y con el que todos estamos interactuando todo el tiempo. Sí. A él lo único que le importa es el olor, y hará todo para tener el olor perfecto, que al final tiene que ser su olor, porque él no tiene olor. Y es algo muy interesante que creo que a mucha gente le ha hecho prenderse el foco de que, wow, existen los olores, existe el perfume. Y creo que es uno de los libros más traducidos en más lenguas. O sea, ha sido traducido en casi, no casi todas las lenguas, pero en muchísimas lenguas, vendido en todos los países del mundo probablemente, porque a la gente le encanta esto, le encanta pensar en olores, pensar en esas cosas y acordarse de que existe y de que al final ellos también tienen un olor. Pues muy interesante. ¿Y qué nos podrías decir para terminar como conclusión? Yo creo que para concluir hay muchas oportunidades en el mundo de las experiencias multisensoriales que hay que aprovechar. Creo que es la experiencia del futuro será así. Espero al menos. Porque si no nos ocupamos de los olores estarán ahí de todas maneras. Entonces si hay alguien que no se bañó, pues no va a oler muy bien. Si hay alguien que erupta, pues no va a oler muy bien. De todas maneras siempre hay olores que están ahí. Si no esperamos y ventilamos bien un espacio recién pintado, huele a pintura, lo cual no es agradable. Entonces siempre hay que estar pensando en los olores. Y yo lo que le propongo a los seguidores de este canal es que dejen de respirar y más bien huelan todo el tiempo. Y la vida será mucho más colorida. Ok. Pues muchas gracias por estar aquí platicándonos de ese tema tan interesante, Nadim, y pues espero que más adelante puedas, no sé, realizar ese tipo de experimentos y que puedan tener éxito, ¿no? Por ejemplo. Gracias, y a ti y a todos ustedes también por escucharnos, y espero que todo esté bien. Y bueno, amigos, hemos llegado a la parte triste de este video. Pero no sin antes recordarles que se suscriban al canal y recuerden reactivar la campanita para que no se pierdan de ninguno de nuestros nuevos videos. Denle like, compártanlo y coméntenos qué opinan sobre los olores. ¿Consideran que debemos prestar más atención a ello? No se pierdan del mejor ángulo. Hasta un próximo video.